Añoranza, capítulo 66. Ya no más. No más misterios, no más engaños, no más verdades a medias ni mentiras bajo la absurda justificación de hacerlo por el bien de los demás. Siempre se había negado a ser quien era y a tomar las responsabilidades que le correspondían. Era como si hubiera renegado de su vida, y hace un par de años estuvo a punto de perderla. Y lo peor era que respecto a su salud, todavía no estaba muy seguro del panorama que le aguardaba. Debía actuar de una vez por todas, aunque con las nuevas y trágicas noticias no estaba convencido de que fuera el momento indicado para hacerlo. Los demás por el momento no importaban. Su principal preocupación era Candy y, por supuesto, Alex. Deseaba que quedaran protegidos en todos los aspectos, asegurarse de que nadie nunca los volviera a molestar y que no tuvieran que pasar ninguna penuria, jamás. Ahora que finalmente arreglara las cosas con Terry y se reconciliaran, porque estaba seguro de que así sería, su felicidad estaría finalmente completa. Candy, Terry y Alex pasarían a formar la familia que realmente eran, y él se quedaría solo, una vez más. No había cabida para egoísmos en esos momentos. Candy era la persona más linda y dadivosa que había conocido en toda su vida. Se merecía ser feliz más que cualquier otro, y su felicidad era Terry. De eso no había duda alguna. ¿Cuándo regresaría? ¿En 1, 2 días? ¿O quizá nunca? ¿Por qué separarse ahora que volvían a estar juntos? Sí, probablemente ella ya no regresaría. Quizás solo enviaran por Alex y nunca más volvería a verla. A lo mejor las cosas serían más felices de esa manera. Le informaría que sus planes por medio de una carta y así evitaría la triste despedida. Y el dolor de aceptar el hecho de ya no verla todos los días, de no despertar con el sonido de su risa. Comenzaba a extrañar su presencia incluso antes de tener que partir. Fuertes golpes en la puerta interrumpieron los pensamientos noctámbulos de Albert. ¿Quién es? Extraña hora para hacer una visita, pensó. Nadie contestó, solo sollozos del otro lado de la puerta. Decidió abrir. Él era un hombre grande y corpulento. Si se trataba de un ladrón no podría sorprenderlo, y menos si se trataba de un ladrón que lloraba. Pero jamás esperó que al abrir la puerta, una enorme maraña de cabello rubio y desarreglado se abalanzara sobre él dando violentas sacudidas. ¡Candy! ¡Candy, qué te ha pasado! ¡Mira en qué estado vienes! Pero Candy solo lloraba y temblaba de pies a cabeza. Estaba fría, pálida y terriblemente afectada. Candy, por el amor de Dios, contéstame, me estás asustando. ¿Qué fue lo que pasó? Se casó. Las palabras fueron apenas audibles y completamente incomprensibles. ¿Qué? ¡Que se casó! Jamás le importé, nunca fue sincero conmigo y ahora... Terry se casó. ¿Él te lo dijo? ¿Hablaste con él? No. Vi la obra y los veré afuera del teatro. Pero cuando salió, los periodistas comenzaron a abalanzarse sobre él, preguntándole cómo se sentía ahora que estaba recién casado y cómo se encontraba su esposa. No contestó, pero tampoco lo negó. Había muchas admiradoras esperándolo también y ellas comentaron que se había casado con una antigua compañera de teatro, Susana Marlowe o algo así. No quise saber más. Regresé inmediatamente. Pero Candy, se suponía que tú ibas a decirle que ustedes tienen un hijo. Si no le importo yo, ¿crees que le importará saber que Alex existe? Además, soy yo la que no quiere volver a saber nada más de él. No quiero volver a verlo. No lo necesito. Solo necesito a mi hijo y a ti en mi vida. Y se abrazó a él con más fuerza, hundiendo el rostro en su ancho pecho, buscando consuelo. Prométeme que nunca nos abandonarás, Albert. Promételo. Lo prometo, Candy, dijo mientras colocaba un tierno beso en su frente, con el que deseaba expresarle que sacrificaría lo que fuera necesario con tal de verla feliz.
Después tendrían tiempo para hablar sobre Terry y cualquier plan podía esperar. Pequeña mía, me apena tanto ser yo el que deba de darte una noticia todavía peor. ¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo malo a mi hijo? No. Alex está bien. Se trata de Steer. Un ataúd vacío con la bandera de los Estados Unidos cubriéndolo fue lo único con lo que pudieron rendir tributo a Alastor Cornwall. El avión en el que viajaba había caído al mar y su cuerpo jamás sería recuperado. El sonido de las gaitas le traía dolorosos recuerdos. La tía abuela Elroy llorando de forma desgarradora. Primero Anthony. De él solo obtuvieron los restos de un barco hecho pedazos. Ahora Steer. Ambos se habían perdido en el mar. La señora Elroy rogaba desconsolada a Neil y a Archie que tuvieran cuidado. No quería perderlos a ellos también, no lo soportaría. Candy no pudo evitar sentir lástima por ella, aunque no le hubiera permitido asistir al funeral y al final tuvo que conformarse con verlo desde la reja del panteón. Después de aquel simbólico y triste entierro, había acordado reunirse con sus amigos para juntos tratar de buscar consuelo ante tan dolorosa pérdida. Pero el ambiente en aquella casa era terrible. Patty estaba ausente, completamente devastada, con la vista perdida en la nada y las lágrimas no dejaban de caer por su rostro. Annie lloraba preocupada porque desde que regresaron Archie se había encerrado en su habitación, negándose a hablar con nadie. Temía que pudiera cometer una locura y rogó a Candy que fuera a hablar con él. ¿Archie? No hubo respuesta. Archie, ¿puedo hablar contigo? Se atrevió a ingresar a la habitación. Allá abajo todos estamos muy preocupados por ti. Deberías acompañarnos. Sé que estás muy triste, pero los demás también lo estamos y tenemos que apoyarnos los unos a los otros en este momento. Te digo algo, Candy. Comenzó a hablar sin voltear a verla. Seguía sentado en su escritorio con la vista fija en la ventana. Steer te amaba. Siempre te amó, solo que muy a su estilo, en silencio, conformándose simplemente con verte y alegrándose de saberte feliz. ¿Por qué me dices esto ahora, Archie? Porque conociéndote, probablemente jamás te diste cuenta, pero es la verdad. Si él nunca te lo dijo fue porque sabía que no tenía caso hacerlo y porque simplemente no importaba. Él te amaba y ya. Creo que de todos los que alguna vez estuvimos enamorados de ti, fue él el que te amó de una forma más honesta, más pura, desinteresada y sin egoísmos. Porque así era Steer. Bondadoso. Nunca le importaba si yo acaparaba los mejores obsequios que mis padres enviaban. Nunca me echó en cara mi estúpida vanidad, ni las innumerables veces que me burlé de sus inventos. Y eran brillantes. Sí, nunca funcionaban, pero las ideas eran brillantes. Jamás se lo dije. Nunca le dije que era un genio, que era un gran hermano y mi mejor amigo, que lo admiraba y que quería ser como él. Nunca le dije cuánto lo quería. ¿Por qué? ¿Por qué no he muerto yo? Ver a Archie en ese estado, tan distinto al chico pulcro e inmaculado que generalmente era, la tenía completamente impactada. Archie estaba tirado en el piso, llorando. Parecía un niño pequeño haciendo una rabieta. Sí, una rabieta donde suplicaba al cielo que le regresaran a su hermano. Archie, no pienses en eso ni por un momento. Candy se abalanzó al piso tratando de brindarle consuelo a su amigo. Tú estás vivo por una razón y tendrás que descubrir cuál es esa razón. Sé que ahora
El dolor te ciega y no puedes pensar claramente, pero tienes que ser fuerte y hallar la resignación, comprendiendo que por muy doloroso que sea, Steve se ha ido sencillamente porque era su tiempo. Yo lo amaba, Candy. Era mi hermano. Por supuesto que lo amabas, Archie, y él a ti también. No te sientas culpable ahora por alguna pequeña pelea o discusión entre ustedes o porque constantemente lo embromabas a causa de sus inventos. Porque eso es algo que hacen los hermanos. Steve sabía que lo querías y que podías burlarte de él 10 veces al día, pero que jamás permitirías que alguien más lo molestara o lo lastimara. Pero morir así, Candy, ¿se te hace justo o siquiera lógico? Jamás voy a entender por qué se fue. Él era una persona tan noble. El conflictivo siempre fui yo. Él era el que detenía mis peleas y me hacía entrar en razón. Nunca fui capaz de imaginarlo en medio de la guerra. Me pregunto si Steve se habrá arrepentido alguna vez de esa decisión. ¿Habrá querido regresar a casa? Y si fue así, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no volvió? Las cosas serían tan distintas. Las palabras de la carta de Steve retumbaban en su cabeza. Pero ¿para qué atormentarlos más? Nadie se enteraría de lo que Steve le había confesado. Era momento de buscar la paz, no las culpas. Steve... Él sentía que estaba cumpliendo con su deber, Archie. Y nosotros debemos de respetar su decisión, aunque no podamos comprenderla. Después del trágico deceso de Steve, Candy no se sentía con ánimos para ningún tipo de celebración por el bautizo de su hijo. Estaba feliz, claro, de que Alex finalmente tuviera la bendición de Dios nuestro Señor. Pero la ausencia de Steve pesaba demasiado y se hizo más evidente durante la misa. A pesar de que les dijo a sus amigos que comprendía perfectamente si decidían no asistir a la ceremonia, ellos le contestaron que por ningún motivo se perderían de un acontecimiento tan importante en la vida de Alex. Pero en el momento en el que el padre mojaba con agua bendita la cabeza de Alex, las lágrimas que con poco éxito Patty había tratado de contener durante toda la ceremonia, comenzaron a rodar en un violento raudal de lágrimas y poderoso llanto. Candy sabía que no solo lloraba por lo que estaba ocurriendo. Patty lloraba porque en ese momento la terrible realidad la aplastaba. Los hijos que alguna vez había soñado criar al lado de Steve nunca llegarían. Y Candy estaba segura, conociendo a su amiga, de que Patty jamás sería capaz de volver a abrir su corazón hacia otra persona. Su amor siempre le pertenecería a Steve. Al terminar la ceremonia, Albert le dijo que se adelantara con sus amigos. Él se encargaría de recoger todo el papeleo, pero que era obvio el hecho de que Patty la necesitaba. A pesar de la negativa de Candy, Archie insistió en que dicho evento no podía pasar desapercibido y la obligó a que aceptaran ir a comer al restaurante favorito de Alex. Archie, te lo agradezco, pero no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, Candy. Alex merece tener recuerdos bellos y si algo me ha enseñado la partida de mi hermano, es que nunca más voy a desperdiciar una oportunidad de demostrarle a los míos lo mucho que los amo. Aquellas habían sido por mucho las peores vacaciones que había tenido en toda su vida. Pensó que regresar al trabajo lograría distraerla y despejar su mente. Realmente ansiaba comenzar a atender enfermos y sentirse útil, pero descubrió que su primera actividad era pasar a la oficina del Dr. Matthews en calidad de urgente. ¿Qué querría hablar con ella el director del hospital? Esperaba que fueran buenas noticias para variar un poco la situación de esos terribles días. Pero lo que Eric Matthews tenía que decirle era que debía despedirla. No lo deseaba porque le parecía que Candy era una excelente enfermera y una gran persona, pero la conversación sostenida poco después de que Candy saliera de vacaciones le hizo dudar de esa opinión. A sus órdenes, señorita Ligan. ¿En qué puedo servirle? Doctor,
Quería preguntarle, ¿usted sabe realmente quién es Candy White? No sé a qué se refiere exactamente, señorita Ligan, pero para mí Candy es una de las mejores enfermeras que tenemos en este hospital. Ya veo. Me refiero a qué tanto sabe de sus orígenes, de su pasado. Supongo que no tanto como usted, y me atrevo a pensar que ha venido a decírmelo. Así que le agradecería si dejáramos de lado los rodeos y pudiera dirigirse exactamente al punto que desea tratar. Vaya. Detecto en usted algo de hostilidad. Bastante grosero de su parte, considerando que he venido a hacerle un gran favor. Honestamente, no veo cómo. Tengo entendido que usted es nuevo en el cargo de director y que está aquí para implementar mejoras en este hospital. ¿Está usted muy bien informada, señorita Ligan? Yo siempre lo estoy. A diferencia de usted, no creo que esas mejoras incluyan tener entre su personal a una enfermera que es una ladrona y una mujer de moral corrompida. No entiendo. ¿Se refiere a Candy? Precisamente. Permítame contarle un poco acerca de ella. Para empezar, Candy es huérfana, abandonada desde recién nacida en un orfanato donde la educación recibida solo les sirve para convertir a esos huérfanos en delincuentes. Y Candy no fue la excepción. Cuando tenía 12 años llegó a mi casa para trabajar como sirvienta, pero desde el inicio comenzó a dar problemas. Constantemente nos agredía a mi hermano y a mí. Era revoltosa, mentirosa, grosera, en pocas palabras vulgar. Fueron en verdad unos años terribles. Mis padres se negaban a echarla a la calle, usted entenderá, por lástima. Pero Candy siempre tuvo mucha envidia hacia mí, hacia lo que yo tenía. La situación se volvió intolerable cuando comenzó a robarnos a mi madre y a mí. Tardamos en darnos cuenta. Al principio eran cosas simples, muchas de ellas yo ya no las utilizaba. Pero cuando empezaron a desaparecer joyas valiosas, no tuvimos dudas de quién era la culpable de esos hurtos. Desafortunadamente ella siempre tiene un plan B. Antes de que pudiéramos despedirla, nos encontramos con la sorpresa de que inexplicablemente había sido adoptada por la familia Andrew. Entonces, Candy pertenece a su familia. Ella jamás pertenecerá a nuestra familia. Todavía muchos de los miembros nos preguntamos qué asquerosa treta utilizó para lograr ser adoptada. Al poco tiempo conoció a Anthony Brown, el nieto favorito de la familia Andrew, y lo acosaba como una desesperada, aunque él nunca la tomó en serio. Anthony tuvo un final muy trágico y todo fue culpa de Candy. Después fue a Londres a estudiar en el mismo colegio donde yo lo hacía. Y ahí su nueva víctima, o al menos la principal, fue el hijo de un importante duque. Se fugaba del colegio para verse en las noches con él y con otros chicos. Me ahorraré los detalles, doctor, son demasiado vulgares. Pero como resultado de ese comportamiento, Candy terminó embarazada, aunque no logró comprometer al hijo del duque como ella planeaba desde el principio. Supongo que no pudo convencerlo de la paternidad de ese bebé. Regresó a América expulsada del colegio y repudiada por los Andrew. Vaya. Aunque trataba de disimularlo, dicha historia había impactado al Dr. Matthews más de lo que él estaba dispuesto a reconocer. Desconocía esa historia, señorita Ligan. Pero aún así, Candy parece haberse reformado y ahora es una persona de bien. Se equivoca. Hay hábitos que nunca cambian. Ahora Candy vive con otro hombre, un delincuente mucho mayor que ella. Doctor, me atreví a contarle todo esto porque es urgente que tome cartas en el asunto. Candy está completamente corrompida, no tiene escrúpulos, y el sujeto que es su nuevo amante tampoco es un tipo de fiar. Podrían estar tramando algo en contra de algún compañero o paciente, o incluso usted mismo corre peligro. Debe sacarla de su hospital de inmediato. Lo más lógico sería hacer eso, despedirla, pero no sin antes escuchar su versión de los hechos. Tal vez solo se tratara de una mentira o exageración de parte de la antipática señorita Ligan.
Es cierto. ¿Qué dijiste, Candy? Que lo que Elisa dijo es cierto, Dr. Matthews, pero solo lo referente a que tengo un hijo y que vivo con una persona. ¿Por qué mentiste? Yo jamás he mentido, doctor. Lo de mi hijo estaba explicado en una carta en mi expediente. Y respecto a con quién vivo, considero que mi vida privada no afecta en absoluto mi desempeño en este lugar. ¿Él es el padre de tu hijo? No. El padre de Alex es una persona que no vale la pena mencionar. Pero no me malentienda, mi hijo es producto del amor, de un amor en el cual yo no fui correspondida. Pero no por eso es menos puro. Alex es lo mejor que me ha pasado y no cambiaría la bendición de tenerlo en mi vida ni por un segundo. Y respecto a Albert, él es un amigo, un gran amigo que me ha ayudado en innumerables veces en el pasado. Y ahora que él me necesita, lo menos que puedo hacer es brindarle la mano. Está enfermo, pero no tiene dinero y por eso lo echaron de este hospital sin importarles qué ocurriera con él. Y yo no iba a permitir que lo arrojaran a la calle. Por eso lo invité a vivir conmigo. Además, él me ayuda con mi hijo. De no ser por su apoyo, yo no podría tener a Alex conmigo. Albert continúa recuperándose, aunque los dolores de cabeza persisten y su memoria sigue mal desde el accidente. Candy, yo te comprendo, pero debes de tener en cuenta que este es un hospital muy prestigiado y no podemos... Doctor, yo amo mi trabajo. Amo ser enfermera y ayudar a los demás. Y soy consciente de que este es un gran hospital, pero ningún trabajo, por excelente que sea, me hará negar a mi hijo o darle la espalda a un amigo. Y no se preocupe, Dr. Matthews, entiendo su posición. Si tengo que irme, lo haré. Y sé que encontraré la forma de salir adelante. Ya antes lo he hecho. Candy, no quiero que pienses que soy un hombre insensible. Créeme cuando te digo que no hay nada que valga la pena como para intercambiarlo por la posibilidad de tener a tu hijo contigo. Y yo tampoco creo que debas ocultarlo. Tu hijo puede venir al hospital cuando quiera. ¿Me está hablando en serio, Dr. Matthews? Bueno, no digo que lo traigas mientras realizas tus turnos, sencillamente que no hay necesidad de que seas tan discreta respecto a él. Tener un hijo no es un pecado, es una bendición. Y él debe de estar muy orgulloso de la excelente madre que tiene. El comentario provocó que un rubor, que a Eric le pareció adorable, iluminara el rostro de Candy. Pero quien sí me gustaría que viniera tan pronto como sea posible es tu amigo. Creo que su caso representa un reto interesante, médicamente hablando, y tal vez yo pueda ayudarlo. Sin cobrarle, por supuesto. Dr. Matthews, ¿en verdad? ¿Ustedes? Antes de terminar la frase, Candy ya le había rodeado el cuello en un abrazo sincero y espontáneo que tomó por sorpresa al galeno. No tienes nada que agradecer, Candy. Solo no hagas que me arrepienta de esta decisión. Y a lo largo del siguiente año, el Dr. Matthews no tuvo una sola queja sobre el desempeño de Candy. Ella mejoraba continuamente en su trabajo y se le veía mucho más feliz desde que Albert y Alex comenzaron a visitarla en el hospital. A Eric le encantaba verla sonreír. Mary Jane finalmente se retiraba. Aunque evitaba cualquier tipo de emotiva despedida, el hospital entero le organizó una fiesta sorpresa en su honor. Al terminar el festejo, el Dr. Matthews volvió a llamar a Candy a su oficina, pero esta vez el tema de conversación fue mucho mejor. La estaba considerando junto con otras 2 enfermeras para ocupar el lugar de Mary Jane. Eso significaba un honor, sobre todo porque Candy era la enfermera que contaba con menos experiencia. El simple hecho de ser considerada significaba un paso muy importante en su carrera. El Dr. Matthews necesitaba evaluar a las distintas candidatas por medio de diversas pruebas, y la suya sería ir a Florida para entregar unos documentos al director de aquel hospital y auxiliarlo en lo necesario. Partió a dicha encomienda acompañada de su hijo. Como tenía que esperar los resultados que le enviarían de vuelta a Dr. Matthews, eso le dio mucho tiempo libre para llevar al pequeño Alex a disfrutar de aquellos hermosos y cálidos paisajes de Florida.
Alex se divertía como un loco, gritando emocionado porque todo le parecía nuevo y extraordinario. Candy se regocijaba viendo a su amado hijo disfrutar el paisaje. Se sentía tan feliz, completa, realizada. Al fin su vida estaba tomando la estabilidad que tanto había añorado, y nada ni nadie podía arrebatársela. Al término de la semana se preparaban para regresar a casa. El director de aquel hospital le comentó que junto con los resultados incluía una carta dirigida al Dr. Matthews, donde la recomendaba ampliamente. Eso le dio a Candy muchas esperanzas de lograr conseguir el puesto. Aunque ella no era ambiciosa, sabía que ascender a jefa de enfermeras abría un mundo de mejores oportunidades para Alex, sobre todo ahora que pronto comenzaría la escuela. Y por supuesto, también pensaba en cómo eso le permitiría conseguirle a Albert mejor tratamiento. Comenzaba a formar castillos en el aire mientras esperaba el tren que la llevaría de regreso a casa. Una pareja de ancianos tomaron asiento cerca de donde se encontraban Candy y Alex, pero el pobre anciano comenzó a sentirse mal. Se quejaba de un dolor que se parecía mucho a un ataque al corazón. Candy inmediatamente acudió a auxiliarle. Afortunadamente el hombre logró estabilizarse. Alguien llamó a una ambulancia y lo continuarían atendiendo en un hospital cercano. Un par de minutos duró su distracción, pero cuando volteó, su hijo ya no estaba. Un mar de personas pasaban de un lado a otro casi atropellándolo, pero nadie le prestaba atención. Había caminado en busca de una tienda de dulces, pero cuando se dio cuenta se había alejado demasiado y no veía a su madre por ningún lado. Nunca había estado tan asustado en toda su corta vida. Hola, pequeño. ¿Te encuentras bien? Un hombre le hablaba. Eso solo incrementó su temor, dejándolo petrificado. ¿Y bien? ¿No me vas a contestar o es que acaso te comieron la lengua los ratones? Mi mami... Mi mamá me ha dicho que no debo de hablar con extraños. Ese es un buen consejo. Pero ¿qué te parece si para dejar de ser extraños y que puedas contarme qué te ocurre, nos presentamos? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Terrence Alexander, señor. Pero todos me dicen Alex. Qué curioso. Yo también me llamo así.